Buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutos, 2, 3 minutos para comenzar y que se acabe de conectar todo el mundo y empezamos el webinar de hoy. Hasta. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Aranda González, soy el director de Madrid Asset, la Asociación Española de Financieros de Empresa. Quería daros la bienvenida a este nuevo webinar de hoy que lleva por título Afrontar el cambio generacional en el departamento financiero, transformar perfiles, skills y adoptar nuevas tecnologías. Es un webinar que está patrocinado por la empresa Workday. Workday es una multinacional americana experta en procesos financieros y de recursos humanos, que ya lleva operando en España en torno a unos 5 años y en el último año pues ha sido cuando ha empezado a desarrollar toda su actividad en el campo más financiero. Desde hace llevamos mucho tiempo insistiendo en que el rol del director financiero y del profesional de finanzas está cambiando. Está pasando de una responsabilidad más vertical sobre su área financiera a tener una responsabilidad, evidentemente, vertical también sobre su área, pero también transversal. Transversal sobre el negocio, teniendo que tomar decisiones estratégicas más hacia futuro y aportando mucho más valor en lo que es en sí el propio negocio de la compañía. La pandemia y todo lo que es el tema de la digitalización pues ha acelerado estos dos procesos. Y ahora mismo estamos viviendo una situación en la que en el horizonte pues todos deseamos o estamos viendo una posible finalización de la pandemia. Y esto nos abre una nueva era para los responsables financieros, una nueva era que abre las puertas pues, a los cambios, a la transformación de la función, a la inversión en nuevas tecnologías. Y esto nos va a llevar a grandes cambios en lo que se refiere al tema de los perfiles en los profesionales de finanzas. Hay en marcha un cambio generacional que va a poner de manifiesto nuevas actitudes, skills, tanto para el CFO como para las personas que componen su equipo.
Bueno, pues de todo esto nos van a hablar en el webinar de hoy. El webinar va a tener una duración aproximada de 1 hora. Las preguntas las haremos al final. Todas las preguntas que podáis tener os pido que las hagáis a través de la plataforma y yo se las trasladaré a los ponentes al final del webinar. Primero tendremos una introducción por parte de Joaquín Huesca. Joaquín es el Financial Lead de Workday para España y Portugal y él nos hará pues un análisis en sí de lo que es la figura del CFO en esta nueva etapa, llamémosle post-pandemia, como acelerador del cambio. Y luego tendremos una interesantísima mesa redonda en la que Joaquín actuará como moderador de la mesa y con nosotros tendremos a Alberto Martínez Laguía. Alberto es el director financiero y legal en la empresa Marfil, es licenciado y MBA por ESADE y también por la Universidad de Atlanta, es experto con más de 11 años de experiencia en temas de banca de inversión y los últimos 9 años los ha desarrollado ya como director financiero y legal de Marfil, además de estar compaginando toda esta actividad con temas de formación y también escribiendo libros. También tendremos con nosotros a Juan Salvador Pendón, que es responsable de tesorería en el grupo Mau San Miguel. Es licenciado y MBA por la Universidad Carlos III, con más de 21 años de experiencia en diferentes multinacionales y compaginando también esta función con labores de docencia. Yo ya no voy a robar ni un minuto más. Chimo o Joaquín, si puedes encender tu cámara y tu micrófono, por favor. Hola, buenos días. Perfecto. Se te oye perfectamente y se te ve perfectamente, con lo cual te cedo el rol de presentador y a partir de aquí. Muy bien. Confírmame, Miguel Ángel, si eres tan amable, que estáis viendo la presentación. Sí, se ve perfectamente ya. Muy bien. Te dejo con la presentación. Pues nada, oye, muchas gracias, Miguel Ángel, por la introducción. Y nada, yo simplemente quería introducir algunas ideas, ¿no? para centrar un poco el debate y la conversación que tendremos más tarde con Alberto y Juan. Y básicamente lo que me quería centrar es un poco en perfilar lo que tú decías, Miguel Ángel, ¿no? Un poco cuál es de alguna forma la tendencia hacia donde vemos que el CFO y su equipo están yendo dentro de las organizaciones y conectarlo un poco con las habilidades, ¿no? que estamos viendo que empiezan a demandarse en las organizaciones como adaptación. Y aunque esto suena un poco, yo creo, repetido en algunas presentaciones, la realidad es que bueno, pues el CFO y los equipos financieros afrontan una cantidad de desafíos que, bueno, pues que cada vez son mayores, y también pues esta lista de desafíos, por así decirlo, va creciendo, ¿no? Tradicionalmente sabemos que el área de finanzas es un área que está muy expuesta a todo lo que es la evolución de los requerimientos regulatorios. Cada vez pues bueno, vemos más exposición y una cantidad de petición de cumplimientos con requerimientos que va incrementándose. Últimamente empezamos a oír hablar mucho de todo lo que tiene que ver con la información no financiera, de sostenibilidad, de inclusión, diversidad, etcétera, ¿no? Que eso empieza a estar en la agenda de los directores financieros y sus equipos. No hace falta nada más que ver las noticias para ver la disrupción continua en la que estamos inmersos. En realidad, pues bueno, si miramos históricamente, pues seguro que todos somos capaces de encontrar pues episodios que han supuesto mucha disrupción para las compañías y para los departamentos. Quizá aquí ahora estamos viendo pues un impacto pues a lo mejor un poco más grande y más global, un poco por toda la interconexión que tenemos pues entre negocios, distintas economías, etcétera. Pero a mí me gustaría destacar dos, ¿no? Que un poco vienen quizá como consecuencia de esta situación que estamos viviendo estos 2 últimos años, ¿no? Yo creo que hoy los departamentos financieros están viendo una mayor demanda por parte del resto de las áreas de su organización de involucrarse por así decirlo, en labores de consultoría, si se me permite decir de esta forma, ¿no? Yo creo que como parte del proceso y de estos 2 años la figura del CFO y sus departamentos, ¿no? ha sido clave para entender y para asesorar a los distintos departamentos pues cómo tomar las mejores decisiones
frente a las distintas situaciones que hemos ido viviendo, y yo creo que pues, eso ha puesto de relieve que el CFO puede aportar en base a su experiencia y a sus capacidades de análisis y de interpretación de la información, pues mucho valor a lo largo de toda la organización. Y un tema que incluso estamos viendo que forma parte de noticias, ¿no? Que incluso estamos viendo como grandes empresas están adoptando pues modelo de trabajos flexible, ¿no? Hoy creo que ya para todos es más claro que la idea de tener un trabajo presencial en el departamento de finanzas, yendo todos los días a la oficina a desempeñar nuestro trabajo, pues es algo que de forma drástica la pandemia pues le dio la vuelta, y yo creo que hoy pues prácticamente todas las compañías están planteando cambios, ¿no? En estos modelos de trabajo, y es algo a lo que también pues el CFO y el equipo directivo y el equipo de finanzas pues están siendo expuestos. Y un poco como consecuencia de todo esto, pues al final lo que vemos es que la función se está adaptando. La función de finanzas yo creo que es una función que siempre pues hemos visto en constante cambio y en evolución, ¿no? No creo que ahora sea algo distinto a lo que hayamos visto en otras etapas. Quizá ahora lo que podemos ver a lo mejor es pues, bueno, que los pilares o las principales áreas en las que están adaptándose o evolucionando pues puedan ser distintas, ¿no? Y aquí nosotros en Worday pues identificamos como cuatro áreas importantes, ¿no? donde el departamento financiero está evolucionando y adaptándose, ¿no? En primer lugar, con respecto a su modelo operativo, ¿no? Esa expansión que estamos viendo del rol del departamento financiero, de alguna forma adquiriendo nuevas competencias más allá de las tradicionales, ¿no? que se le presuponen ya por defecto al departamento de finanzas, ¿no? La propia gestión de los recursos económicos, todo el tema del el guardián, ¿no? Por así decirlo, del presupuesto, la distribución apropiada de las inversiones para cumplir los objetivos de negocio, etcétera. Esto ya se presupone, pero sí que estamos viendo que debido a esa expansión que está habiendo del rol, pues los equipos de finanzas están priorizando la agilidad operacional de su propio equipo, ¿no? O sea, tienen que ser capaces de ser más ágiles desempeñando las actividades y las funciones que son propias de la función para poder atender esas otras cosas que demanda la organización, ¿no? Es importante, por supuesto, todo lo que es el tema de información, ¿no? y de acceso a información para convertir los datos y la información en conocimiento. El área de finanzas siempre ha sido un área privilegiada en este aspecto, ¿no? porque información, datos y finanzas es algo que siempre ha estado conectado y unido. Quizá hoy, debido a esa explosión de la información y a las necesidades cada vez más amplias de entender el negocio, pues exigen que vayamos quizá más allá de donde estábamos acostumbrados hasta ahora. Es importante también el apartado de skills, ¿no? Claramente los departamentos financieros están incorporando nuevas habilidades, y las habilidades que se van a demandar en el futuro y que vamos a ir un poco desgranando también, ¿no? Luego en la conversación con Alberto y Juan abordaremos también esta parte, ¿no? Pues estamos viendo cómo los departamentos financieros se están adaptando, ¿no? Las habilidades que tiene el departamento pues para ser capaz de afrontar los nuevos desafíos que tienen y las nuevas demandas que están habiendo de la función, ¿no? Y el apartado que, bueno, pues que nosotros vivimos y experimentamos día a día relacionado con la tecnología, pues es un aspecto también muy importante, ¿no? Cada día es más importante eliminar los hilos de información entre los departamentos. Tener acceso a información en toda la organización pues requiere tener que la información no esté compartimentada y se comparta en toda la organización. Es muy importante la adaptabilidad de los sistemas y de la tecnología. Hoy avanzamos y evolucionamos a un ritmo que requiere que seamos mucho más ágiles a la hora de adaptarnos. Y lo que estamos viendo también, y lo compartiré ahora con algunos datos que os voy a compartir, es que también la tecnología está siendo clave para atraer el nuevo talento, ¿no? A los nativos digitales y a los nuevos perfiles que queremos que formen parte del futuro de los departamentos de finanzas, ¿no? Para poner un poco esto más en contexto, quería compartir y muy brevemente, porque os compartiremos junto con la presentación pues lo que es este informe al que hacemos referencia. En Worday hacemos todos los años una encuesta a directores financieros globales que llamamos CFO Indicator Survey. Este año hemos entrevistado a 267 directores financieros y básicamente pues les preguntamos por el nivel de madurez que tienen en los sistemas de información financiera que manejan, por la habilidad que
sus compañías tienen para convertir lo que hablábamos antes, datos en información, ¿no? Y ser capaces de tomar decisiones, pero también les preguntamos por las habilidades y las capacidades que creen que van a necesitar en el futuro, ¿vale? Aquí os quería compartir simplemente 3 datos, ¿no? Que ponen un poco de manifiesto esto que comentábamos antes, ¿no? A través de ese código QR podríais acceder al informe completo, pero del informe que me gustaría destacar antes de pasar a la conversación con Juan y con Alberto, tres puntos clave, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que cada vez más hay una priorización de lo que es la experiencia de usuario por parte de las personas que forman el equipo financiero, ¿no? Y estamos viendo que el 48% de los directores financieros que respondieron a esta encuesta están priorizando el uso y la adopción de tecnologías basadas en interfaces similares a las aplicaciones de consumo que utilizamos en nuestro día a día, tipo Amazon, tipo Facebook, tipo Google, como parte de la mejora en la experiencia, ¿no? Y aquí lo más llamativo que estamos viendo es que la prioridad que están dando a esto básicamente tiene que ver con 2 cosas, ¿no? Una es lo que es toda la parte de atracción y retención del talento. Al final los nativos digitales están acostumbrados a utilizar aplicaciones de consumo que esperan que tengan una experiencia similar las aplicaciones corporativas cuando llegan al mundo empresarial. Es decir, hoy los nativos digitales están acostumbrados a cogerse un taxi o un Uber a través de una aplicación digital o hacer una compra a través de Amazon y su expectativa sobre utilizar sistemas corporativos está muy equiparada a ese nivel de uso que hacen de las aplicaciones de consumo. El 99% de estos CFOs que respondieron esto claramente están buscando este tipo de inversión para atraer y retener ese talento joven, ¿no? Relacionado también con la parte de tecnología, encontramos que el 57% de las personas, de los CFOs que han respondido a esta encuesta, manifiestan que están buscando candidatos con perfiles técnicos. Estoy seguro que tanto Juan como Alberto luego lo veremos, pero también muchos de los que estáis escuchando este webinar, estáis viendo que en los departamentos de finanzas están cada vez buscándose, incorporándose perfiles con ese aspecto tecnológico, ¿no? Sobre todo están buscando candidatos de lo que hoy llamamos data scientists, expertos en inteligencia artificial y en aprendizaje automatizado. Y un tema muy relevante también que estamos viendo y relacionado con la información y cómo contamos la información, ¿no? Que es un aspecto súper importante. Cada vez tenemos más información en las compañías, pero la clave es cómo contamos, ¿no? Esa información y cómo la comunicamos. Lo que estamos viendo es que el 41% de los directores financieros están contratando perfiles que tienen perfil o que tienen esa habilidad de crear historias, ¿no? De storytellers, de contar historias con los datos, con la información y con capacidades analíticas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco algunos aspectos que estamos empezando a ver. Yo os invito a que veáis el informe más en detalle, lo veréis en el link que os compartiremos y en el QR de la presentación. Y sobre esta idea un poco, pues lo que quería éramos, pues oye, compartir, ¿no? También y conocer por parte de Alberto y de Juan, pues esto cómo se está aterrizando y cómo se está reflejando en el día a día de los departamentos financieros de Marfil y de Mau, en sus respectivos casos, y conocer sus experiencias. Así que si os parece, vamos a pasar al panel. ¿Qué tal? Alberto, Juan, si podéis encender la cámara Juan. y el micrófono, por favor. Muy buenas, ¿qué tal todos? Buenos días. Pues muy bien. Muchas gracias, Alberto y Juan, por aceptar la participación en este panel. Y bueno, pues un poco como comentaba, ¿no? O sea, la idea es un poco conocer, ¿no? Vuestra propia experiencia en algunos ámbitos que os voy a ir planteando, ¿no? Y ver cómo lo estáis abordando tanto en Mau como en Marfil. El primero que quería abordar, si os parece bien, es lo relacionado con el consumo y con el acceso a información, ¿no? Lo que estamos viendo, y decidme si tenéis, si compartís la visión o tenéis otra opinión diferente, ¿no? Los departamentos financieros hoy cada vez necesitan acceder a información más allá, que va más allá de la información pura de finanzas. Esto ya venimos años experimentando esto.
esa cantidad de información de negocio a la que necesitan acceder pues es cada vez mayor. Es clave hoy para la toma de decisiones y para entender el negocio hacia dónde va, pues hacer una correcta análisis e interpretación de esta información. Y un poco quería conocer, Juan y Alberto, esto cómo lo estáis viviendo vosotros en vuestro día a día, tanto de Mau como de Marfil, en vuestra función. Si podéis comparar esto con años atrás, cómo era este requerimiento y hacia dónde veis que vamos, ¿no? Y sobre todo si lo podemos conectar un poco con toda esta parte de habilidades, que para mí es creo que lo más reseñable del webinar de hoy, es tratar de dilucidar qué tipo de habilidades y perfiles vamos a necesitar en los próximos 5 años en la función de finanzas, ¿no? En base a estos retos. Así que, como queréis empezar, vosotros. Alberto. Sí. Empiezo yo. Bueno, gracias. Juan, te has presentado voluntario, ¿eh? Juan, te has presentado voluntario para que empiece Alberto, ¿eh? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. No, explico mi experiencia. Bueno, agradecer la invitación en primer lugar y después respondiendo, Joaquín, a tu pregunta. Es verdad, durante el COVID, dado los cambios tan repentinos que tuvimos, pues el acceso a información, el acceso a las métricas, en nuestro caso, nosotros estamos en una empresa que originariamente se dedicaba a la intermediación publicitaria con medios de publicación online. Acceder inmediatamente a las métricas y saber qué estaba sucediendo en el mercado era esencial para poder ir adaptando el plan de negocio y para poder ir viendo pues a qué nos teníamos que atener, ¿no? Eso por un lado, con lo cual la velocidad a la hora de interpretar las métricas debía ser mucho más rápido. Y en segundo lugar, la propia pandemia, pues en nuestro caso lo que produjo pues fue pivotar el negocio. Entonces, con ese pivot, con ese cambio, la adaptación a cuáles son las nuevas métricas, entenderlas, poderlas explicar a gente no tecnológica. Es decir, nosotros debíamos explicar ese pivot y esos nuevos datos a bancos, en fin, a CEDETIS, etcétera, ¿no? A todos los interlocutores que tenemos no tecnológicos, con lo cual, sí, ha supuesto un cambio enorme y una agilidad en esa interpretación, en esa captación de información tremendo, ¿no? Nosotros en nuestro caso no es muy diferente. Nuestro sector, pues imaginaros, el sector del gran consumo, como tantos otros sectores, llega el COVID u otro evento, como ahora el de la guerra de Ucrania, la subida de precios, pues utilizando también la frase de Alberto, las métricas tienen que funcionar pues inmediatas, por así decirlo. En nuestro sector llega marzo del 2020 y de repente cierran todos los bares, con lo cual pues nos encontramos con que todas las cifras o todo lo que en tus sistemas tenías puesto, pues de alguna manera se va al garete, con lo cual necesitas desde la base, ha hablado Alberto del negocio, es muy importante entender el negocio para que desde el negocio empiece a recabarse datos, empiecen a meterse en un sistema que, como tú has dicho, Joaquín, cada vez tiene que ser más user-friendly y cada vez esos datos tienen que fluir más rápido arriba para la toma de decisiones. Pues imaginaros cuando desaparece todo lo que hay y tiene que hacerse de nuevo. Y además tiene que hacerse de nuevo en un tiempo récord, porque tienen que empezar a tomarse decisiones de qué hacer con todos los actores que hay en tu negocio. Con lo cual, pues bueno, en una situación de estrés, pues también medidas o decisiones de estrés, pero tienen que ser soportadas por datos. Bueno, pues es imprescindible tener una cadena de suministro, por así decirlo, de información desde la base hasta arriba para que nuestros mayores, los que toman las decisiones, puedan tomarlas a todos los niveles, a nivel proveedor, a nivel cliente, a nivel interno, a nivel de personal. Si encima lo mezclamos con temas de salud, pues que a lo mejor no viene al caso, pues imaginaros. Pero los datos no solamente es eso, métricas
y negocio, sino también, pues eso, las personas que formábamos parte de las compañías y ver qué se hacía. Bueno, pues hace falta un sistema, hace falta un sistema que ayude a todo ello y, evidentemente, la involucración del equipo para preparar esos datos en ese sistema para que el que tiene que tomar las decisiones las tome. Bueno, pues de momento se va haciendo. Y una pregunta, ¿cómo creéis que esto influye en de alguna forma posicionar a la función, ¿no? de finanzas? Al final, yo creo que, bueno, pues cuando compartes la misma información y compartes información de negocio de forma bidireccional, es uno de los mecanismos más fáciles, ¿no? de alguna forma hacer relevante a la función, porque puedes ayudar, ¿no? a otras áreas a tomar decisiones, a interpretar información, pues que a lo mejor, pues por tener ciertas habilidades, el departamento de finanzas está más acostumbrado a hacer. Aparte de alguna forma, esto que estás comentando, bueno, Juan y Alberto, ¿no? de tener acceso a esa información, de que además esa información se comunica hacia arriba para la toma de decisiones. Vosotros, en el día a día, ¿cómo veis que esto está influyendo en la relación con otras áreas, ¿no? Es decir, ¿veis que hay mayor conexión con otras áreas de negocio, que esas áreas de negocio están apoyándose más en vosotros? ¿Creéis que eso está influyendo, el hecho de que se comparta información que sea más fácil, o veis que son cosas desconectadas? En nuestro caso, por no cederle la palabra a Alberto ahora, es fundamental antes y después de la pandemia. Al final, muchas de las decisiones que se toman, es decir, si no todas, tienen algún efecto económico. Con lo cual, el CFO, que ya se hablaba de ese papel más importante en la compañía, y se han visto en muchos casos que el CFO pasa de ser un informador, una persona que hace reportes, a un asesor de negocio, pues al final es fundamental. Si tenemos ese sistema y tenemos esos datos, al final compartir la información y explicar por qué se toman decisiones es fundamental. Al final el negocio manda, pero tampoco se puede hacer cualquier tipo de negocio o de cualquier manera. Con lo cual es imprescindible que ya no solamente el CFO asesore, sino que el negocio entienda sobre por qué se hacen ciertas cosas. Y evidentemente el papel del CFO es relevante en ese sentido, ya teniendo métricas correctas. Claro. Sí, a mí me gusta mucho lo que dice Juan de ese cambio asesor, no solo de las tareas de reporting, sino el cambio al asesor. Yo creo que a partir de marzo de 2020 lo que sucede es que la mayoría de los ojos se centraron en el CFO, porque en realidad todo estaba cambiando, no conocíamos cuánto iba a durar, no sabíamos si la Semana Santa de ese año ya se iba a acabar todo, y creo que pocos nos imaginábamos pues que por lo menos fuera a durar 2 años. Entonces, incluso muchos decíamos, si viene una segunda ola, el negocio no lo va a aguantar, ¿no? Bueno, pues al final hemos aguantado 6, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que en ese momento la labor de interpretación de lo que estaba sucediendo y tratar de estimar qué efecto iba a tener el negocio, todo eso recaía sobre los distintos departamentos. Podía recaer sobre el departamento de marketing y decir, bueno, pues ¿no? nos tenemos que apretar y, en fin, y no podemos gastar en esto, ¿no? Evidentemente el más doloroso, pues a nivel de personal, a nivel... Si ya es algo, si la tarea del director financiero es muy transversal, en ese momento se acentuó, porque además las decisiones debían ser rápidas y dolorosas, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y además se nos exigía, en esa labor de asesor, se nos exigía prever lo que podía suceder. Y yo creo que la mayoría de directores financieros nunca habíamos hecho tantos escenarios pesimistas, ¿no? O worst case escenarios como hicimos durante ese momento, porque debíamos ver qué es lo peor que podía suceder y cómo iba a aguantar la compañía en esa situación, ¿no? Y eso nos afectaba a todos. Alberto, ¿cuántos escenarios de pesimismo hicisteis? ¿Pesimista, muy pesimista, catastrófico? Porque en nuestro caso hubo varios niveles, ¿eh? Sí, es cierto, varios niveles. Yo creo que
Hace poco lo miraba. Creo que el año pasado tenía como unas 70, 72 versiones del business plan y hubo un momento que dijimos, bueno, vamos a dejar de hacer el business plan cada 2 o 3 días y démosle un poco más de tiempo, porque si no, al final tampoco te permite tomar, Claro. decisiones y necesitas respirarlas, ¿no? Y una Unas pregunta, cuantas. en esta parte que estamos hablando, ¿no? De información, toma de decisiones, asesoramiento, transversalidad, destacadme algunas de las habilidades que creéis que han sobresalido ahí, ¿no? Porque yo creo que al final mirar a cómo ha ido la función en este contexto es un poco, en este entorno de incertidumbre cada vez constante, ¿no? De disrupción cada vez mayor. Mirando ahí, creo que podemos tratar, ¿no? de poner hacia dónde vamos a ir necesitando y qué habilidades vamos a ir necesitando en el futuro. ¿Cuáles destacaríais, ¿no? de este ámbito que estamos comentando ahora mismo? ¿Alguna que queráis que sobresalga? Yo creo que en los últimos tiempos, que no sé cuál elegir, si el 2022, el 2021 o el 2020, no sé qué de los 3 últimos años cuál es peor. Al final yo creo que algo común que yo creo que nos caracteriza a todos los que estamos en activo es la palabra resiliencia. El poder adaptarte en un momento de cambio y además dar un resultado para poder continuar vivo. Y yo creo que eso es la principal que debemos, si la tenemos, demostrarla, vamos a decir, a la fuerza, porque no tenemos otra. Y yo creo que es la principal. Y al final también es lo que yo creo que buscamos, no solamente que buscan en nosotros, sino que buscamos en los equipos. Y es buscar a personas a las que dentro evidentemente, de un marco, vamos a decir, laboral, el que sean capaces de poder responder a las exigencias que también te pide, y ya no digo el mercado, ya cualquier mercado, estés en el que estés, habrá unos más dificultosos, habrá otros más agradecidos, pero hoy en día yo creo que no hay mercado que no digas, es que estoy en un mercado complicado. Y yo creo que se busca eso, la resiliencia en las personas y la capacidad de respuesta de esas personas. Alberto, en tu caso, En nuestro caso, sí, en nuestro caso se nos juntó todo el tema de la pandemia, ¿no? La crisis provocada por la crisis sanitaria, con un cambio en la industria. Es decir, en nuestra industria, pese a que, en fin, es un tópico que las startups estamos en continuo cambio, pero si además añadimos startups vinculadas a privacidad de datos, a publicidad, pues, en fin, ha sido un cóctel que precisamente ha sucedido durante el momento de la pandemia, con lo cual todo el tema de el incremento de las leyes de protección de datos, la desaparición de las cookies comunicadas pues tanto por Apple como por Alphabet. Todo eso ha provocado que, en fin, que necesitásemos un equipo muy adaptable a la hora de entender qué estaba sucediendo, porque venían conceptos nuevos, ideas nuevas, negocios nuevos y debíamos hacer el esfuerzo, además de entender sobre tecnología, que no es nuestro fuerte, ¿no? Ese era un primer tema. Después, y esto nos ha sucedido a todos, no solo a los departamentos financieros, sino la adaptación a las tecnologías en remoto, ¿no? Pues canales de comunicación, no solo Zoom, Teams, etcétera, pero canales de comunicación, pues como puede ser Slack o Community, distintos canales que tampoco es nuestro fuerte, pero debíamos adaptarnos para, en fin, para que la comunicación tratase de verse afectada lo menos posible. Y yo creo que la capacidad de automotivación que hemos requerido todos, pues era importante, ¿no? Porque cuando ves, en nuestro caso, éramos un negocio pues que en 5 años pasamos de 100.000 euros a 23 millones de euros, ¿no? Acostumbrados a un crecimiento muy grande y de repente ves que la facturación se te va a la mitad, ¿no? Entonces, no solo se te va a la mitad, sino que los recortes duros a nivel de personal, sino a nivel de otros gastos, pues, en fin, te afectan y necesitas
automotivación. Por tanto, bueno, pues equipos que acaben entendiendo de forma transversal de esos cambios legales, esos cambios de privacidad de datos, automotivación y tecnología, ¿no? Pues muy interesante, además muy coherente, ¿no? Un poco con la exigencia, ¿no? Que al final los negocios están teniendo en este entorno, ¿no? Al final necesitamos que los negocios sean resilientes y adaptables, y al final las personas que formamos parte de las empresas pues o nos mimetizamos con esto, o al final pues hay un desalineamiento ahí, ¿no? Y tiene mucho sentido. Has abordado, Alberto, y me gustaría ir ahora a la parte un poco más tecnológica, un bloque un poco para que hablemos de tecnología. Me viene bien el apunte que has hecho, ¿no? Sobre esta parte de adaptación tecnológica, y me gustaría un poco conocer aquí, ver dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista de inversión, ¿no? A nivel tecnología, un poco, pues, oye, yo también llevo cierto tiempo ya de trayectoria en este ámbito, ¿no? Muy vinculado con finanzas, con los departamentos financieros. Cuando miro atrás he visto que durante mucho tiempo las compañías, pues quizá con sentido y justificación, ¿no? Han puesto mucho foco cuando han abordado iniciativas de digitalización, ¿no? o de transformación, han puesto mucho foco en lo que es toda la parte front del negocio, ¿no? Y ahora, Alberto, tú estabas comentando vuestro caso, ¿no? Como además justo en medio de la pandemia habéis tenido que pivotar, cambiar vuestro modelo, ¿no? Al final tiene mucho sentido que las compañías pues hayan estado priorizando, ¿no? Y prioricen mucho esa parte. Yo lo que he estado observando este tiempo atrás es que en muchos casos ha sido en detrimento, ¿no? de muchas veces las funciones de back office, funciones como la de finanzas, que al final tienen que dar soporte al negocio, al ritmo que demanda el negocio, y muchas veces pues yo he podido observar cómo hay un desacoplamiento, ¿no? En los ritmos, pues porque la parte pues a lo mejor más de back office no ha recibido la inversión necesaria para ir manteniendo ese ritmo, con lo que implica pues oye, pues presiones para el equipo, para función, deadlines, no llego, etcétera, ¿no? Entonces me gustaría ver esa parte, y luego la conectaremos con la parte de habilidades, ¿no? O sea, un poco, pero si os parece, Alberto y Juan, no sé vosotros, en el caso Marfil Mau, ¿cómo estáis viendo esto de inversión en tecnología para finanzas, ¿no? O sea, hemos observado mucha inversión fuera, dentro de la organización, pero fuera de finanzas. ¿Cómo estáis viendo ahora esto, si la pandemia pues, ha puesto de relieve que hace falta invertir aquí más? No sé, un poco conocer cómo lo estáis viendo vosotros. Pues en nuestro caso, yo creo que básicamente los tres bloques de tecnología en los que hemos tenido que invertir de forma necesaria, la primera era comunicación, es decir, algo estaba cambiando, por tanto, teníamos que conocer cuáles eran los elementos más rápidos y más usables para poder comunicarnos entre nosotros, dado el trabajo en remoto, ¿no? En mi equipo, pues estamos en Barcelona, en Valencia, en Ámsterdam, en Ecuador, con lo cual nos debía afectar lo menos posible ese remoto. Por tanto, la inversión en productos como Zoom, como Slack, los que comentaba antes, ¿no? Community. Además, tratar de ser muy transparente, es decir, tener elementos comunicativos para poder ser muy transparentes y que la empresa supiera qué estaba sucediendo, ¿no? Con lo cual, había un gran bloque que era los elementos de comunicación donde se ha invertido. Otro segundo gran bloque que creo que es todo aquel software relacionado para el trabajo al mismo tiempo. Es decir, yo estaba acostumbrado a hacer mis Excels y de repente pues un día desaparece el Excel y empiezo con Google Sheets, ¿no? Porque de esa forma, claro, tú estar trabajando en una empresa donde in situ pues el trabajo colaborativo, a uno le puedes decir para que ahora voy yo, pues cuando trabajas en remoto ya no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, o ya no es así. Aunque puedes hacerlo por Slack, pero no es lo mismo. Con lo cual, todas aquellas herramientas, en nuestro caso utilizamos las de Google, en las que puedes hacer trabajo colaborativo, trabajo al mismo tiempo y eso no va a entrar en conflicto, pues también hemos tenido que adaptar nuestro trabajo a ese segundo gran bloque de tecnología colaborativa. Y
Y en tercer lugar, ya es más particular a nuestro negocio, es el pivot ha hecho que tuviéramos que aprender y adaptar nuevo software basado en las nuevas métricas que nos requería este nuevo negocio. Es decir, antiguamente, y aún continuamos, pues estamos en un sector en el que trabajamos en la intermediación publicitaria con medios de comunicación. Ahora hemos desarrollado un software, ¿no? Un software as a service, en el que actuamos sobre las audiencias de medios de comunicación. Tratamos de analizar las audiencias y hacemos recomendaciones, ¿no? Pues bueno, todo eso va con un software totalmente distinto y es una interpretación totalmente distinta, ¿no? Por lo cual también hemos tenido que invertir en ese tercer gran bloque. ¿Y nosotros en nuestro caso es similar, pero con otras aplicaciones. En Mau ya teletrabajábamos antes de la pandemia y prácticamente casi el 99% de los empleados tenían un portátil para poder teletrabajar. Había algunos que lo hacían, vamos a decir, de manera recurrente y otros que, pues, que cuando surgía se podía hacer. El teletrabajo antes del 2020 era algo bastante remoto, por hacer el juego de palabras. Era algo raro. Pero afortunadamente llegó marzo y es verdad que aunque había todavía algunos empleados que no tenían el portátil, se consiguió en tiempo récord no solamente que tuviera portátil, sino que toda la plantilla pudiéramos teletrabajar. Imagino que, claro, que teletrabajen 10 de 3.000, pues no es un problema para el tema de las comunicaciones. Cuando tienen que teletrabajar 3.000 de 3.000, el canuto por donde va la información, y esto lo explicarían mejor los informáticos, pues se ve reducido. Con lo cual el tema de, como decía Alberto, de las comunicaciones fue un reto. En el tema de las aplicaciones, por seguir la estructura de Alberto, nosotros teníamos videoconferencias, pero es cierto, y yo lo he compartido con muchos compañeros de otras empresas, que tenías 1, 2 a la semana. En teletrabajo pasabas a tener 2 o 3 al día. Claro, el uso de las herramientas de comunicación pues se incrementó. Y es cierto que nosotros tenemos también aplicaciones propias, pero en la función de finanzas lo que tenemos sobre todo son, pues eso, aplicaciones pues tipo Excel y PowerPoint. En el caso nuestro no pasamos a Google, seguimos con Microsoft, pero sí que la pandemia nos ayudó a incrementar el uso de Microsoft 365. Como herramienta colaborativa a lo mejor no es tan potente como Google, no conozco Google, pero sí que nos ayudó a potenciar el uso de las herramientas en M365, el uso colaborativo, y la verdad es que, bueno, pues fue eso, fue una enseñanza acelerada. En cuanto a lo que son las aplicaciones propias de finanzas, pues, y ya pues yendo a marzo del 2020, ocurre que al trabajar en remoto y al tener unos tiempos, pero cambiarte todo tu mundo, obligó a, pues eso, a redefinir los tiempos, los deadlines, como decías tú, Joaquín. Nosotros pasamos de reportar pues cada semana, cada 2 semanas, cada mes, a reportar diariamente. Tensiones de horas, tensiones de equipos, cosas que se hacían 3, 4 veces al mes, pasamos a hacerlas todos los días. Con lo cual tuvimos que cambiar, no la herramienta, pero sí el proceso de cómo se conseguía la información, y evidentemente nuestros mayores requerían una información que antes la querían cada mes y pasaron a quererla cada día. Con lo cual, pues sí que vimos la necesidad, aunque ya se venía viendo, la necesidad de invertir en tecnología pues visualizadora y de reporting. He dicho antes que el CFO pasa de ser un reporter a ser un asesor, pero evidentemente el asesoramiento se basa en datos. Bueno, pues cada vez hay que buscar una herramienta que te dé esos reportes más rápido y mejor. Y en eso sí que hemos estado invirtiendo en este tiempo. Muy bien. Bueno, si os dais cuenta, aunque esto nos daría para otro debate, ¿no? El tema del ERP yo creo que es una de las cuestiones clave que las compañías, pues al final yo creo que por la inmediatez y la necesidad de buscar soluciones, pues no abordan, el debate no lo abordan en profundidad, pero yo creo que hay una asignatura pendiente que es mirar dentro del ERP, ¿no? Y mirar dentro del ERP porque el ERP puede dar más de lo que estamos acostumbrados a esperar. Y yo creo que, fíjate que en los próximos meses, años, vamos a ver, yo creo que
una revolución ahí, ¿no? Porque creo que es un ámbito donde hoy las compañías, pues quizá muchas veces por lo que decía antes, ¿no? Por la inmediatez, por la necesidad de resolver un problema que tengo de buscar un análisis de información que hoy no tengo, pues vamos como construyendo soluciones para los problemas particulares, pero yo creo que ahí vamos a ver en los próximos años, vamos a ver yo creo que un cambio también a nivel de esta parte más core, ¿no? De los departamentos de finanzas, porque hoy los RPs pues pueden dar más, yo creo que de lo que estamos acostumbrados. La otra parte que mencionaba al principio sobre esta parte de tecnología que me interesaba también conocer es más la parte también de habilidades, ¿no? Porque aquí hay yo veo dos tendencias, ¿no? Por un lado, pues oye, compañías muy tecnológicas del mundo startup como Marfil y otras, ¿no? que nacen alrededor de una solución tecnológica y que muchas pues no tenéis como tal un departamento de tecnología interno, ¿no? Y eso exige que todos los departamentos, finanzas y el resto de los departamentos, pues las personas tengáis ciertas habilidades, ¿no? Para ser autosuficientes a la hora de gestionar cosas. Yo creo que ahí está habiendo un cambio de modelo un poco también por la cada vez más presencia de la tecnología en las compañías, ¿no? O sea, al final los departamentos de tecnología en muchas compañías no tienen suficiente ancho de banda, ¿no? Para atender las peticiones de todos, ¿no? Y yo creo que ahí hay un movimiento de asumir los departamentos, finanzas, porque estamos hablando ¿no? en este ámbito, pero al final es cross la organización, ¿no? de asumir ciertas actividades que a lo mejor hemos visto pues no hace mucho tiempo atrás que eran propias de los departamentos de IT. Y luego, por otro lado, que esto también está relacionado con habilidades, también veo, ¿no? Que se están incorporando, y lo confirmaba la encuesta, ¿no? Que se incorporan a los departamentos de finanzas perfiles con capacidades tecnológicas pues para aplicar nuevas tecnologías, ¿no? A la interpretación de los datos, a las predicciones, etcétera, ¿no? Ahí, ¿cómo estáis viendo vosotros? Entiendo que además aquí, por ser dos perfiles totalmente distintos de compañía, creo que vamos a poder tener aquí un par de visiones complementarias, ¿no? ¿Cómo estáis viendo esto vosotros en vuestras empresas? Nosotros, en nuestro caso, que podamos parecer una empresa de gran consumo o clásica, todo lo contrario. La inversión que acabas de comentar en IT, en perfiles tecnológicos y en gente con capacidades, es una de las principales, vamos a decir, inversiones que está realizando la compañía en personas. Se buscan no solamente para finanzas, sino para otras áreas, precisamente gente con capacidad de análisis de datos. Hablabas de, pues eso, científicos de datos, ¿no? O data scientists, ingenieros de datos. Ahora mismo en nuestra casa, aparte de todos los temas de innovación de producto, marketing, etcétera, hay una inversión muy fuerte precisamente en sistemas y en personas que sean capaces de poder trabajar grandes cantidades de datos. Hace 3 años trajimos a un Chief Data Officer, que cada vez también toma más relevancia en las compañías, para que no haya, en ese sentido, discrepancias de los datos que fluyen por la casa. Uno de los errores que se cometen en muchos sitios es que haya duplicidades o que haya discrepancias en los datos, o cómo unir datos de diferentes áreas para que sean capaces de relacionarse. Ya no solamente hablo de temas de finanzas, sino de cualquier tipo de dato que hay en la compañía. Bueno, pues es muy importante lo que ahora llaman el gobierno del dato y precisamente la integridad de los datos. Y para eso hacen falta sistemas y hacen falta personas que entiendan esos sistemas. Y en MAU se está apostando mucho por ello. A mí la verdad es un tema que me parece muy interesante porque hace 9 años cuando entré en Marfil, claro, venía de un sector mucho más clásico como era la banca de inversión, fusiones y adquisiciones. Entonces, un sector, y voy a ir de lo más operativo en fin, a la tecnología más general, ¿no? En cuanto a lo más operativo, en banca de inversión pues teníamos nuestro departamento de tecnología y por tanto cuando algo fallaba tenías un equipo que te lo solventaba.
que fallase, no me refiero tanto a que pueda fallar el ordenador, sino si no sabías cómo hacer algo con un software determinado, pues había un departamento que te lo solucionaba. Entonces, al pasar a Marfil, donde ingenieros informáticos, pues hay centenares y así era, ¿no? O sea, cuando fuimos 200 personas, pues a lo mejor 150 o 160 eran entre matemáticos e ingenieros informáticos. Pues si tenías un problema con el ordenador, nadie te lo iba a resolver, ¿no? Entonces, En casa de herrero, cuchillo de además, palo. claro, exactamente, pero además porque es su filosofía, ¿no? La filosofía del nativo del nativo tecnológico, yo creo que es más de solventarse su propio problema. Es decir, ellos a través de YouTube, de Internet, pues ellos buscan cómo solucionarlo y así tuvimos que adaptarnos, ¿no? Y así funciona. Con lo cual, si ahora hay un problema, pues es cada uno de nosotros y el departamento financiero se espabila, ¿no? Eso en cuanto a la parte más operativa. Y en cuanto a la parte más de entender la tecnología en sí, pues bueno, hablamos dos idiomas distintos. Entonces, tratar de explicar a la gente del CEDETI o a un banco, lo que decía al principio de todo, ¿no? Tratar de explicar qué es lo que hacemos con un lenguaje que lo puedan entender y que tú primero hagas el esfuerzo de entenderlo para después redactarlo en un proyecto al CEDETI o en fin, o deducciones, pues ahí también requiere mucha búsqueda, mucho, ¿no? Leer mucho. Me puedo Pues, en imaginar fin. que el de Juan es más fácil de explicar. Yo creo que mi producto, vamos a decir, no hay ni que explicarlo, pero oye, y además es que suele ser hasta más grato hablar del producto. Yo vengo del sector de la construcción, del sector industrial, y era difícil hablar del producto. En este caso es un Sencillísimo. inmenso placer, tengo que decirlo. Es un plus, es un Claro. añadido. Sí. Perdón, Alberto, disculpa. No, solo faltaría. No, en mi caso sí que ha sido complicado y a veces pues he tenido más éxito y otras veces menos éxito. De la misma forma y pasa lo contrario, es decir, pues cuando tengo que hablar de números a gente no de números, ¿no? A tecnología también debes explicarlo de otra forma, también debes adaptar, no puedes hablar probablemente de EBITDA o en fin, o de cash flow, ¿no? Sino que tienes que hablar de otros conceptos para tratar de entenderlo. Es decir, que es bidireccional y en nuestro caso, pues claro, el departamento financiero pequeñito dentro de un departamento o dentro de una empresa de tecnología, pues nosotros somos el rara avis, ¿no? Y a lo mejor en banca de inversión el rara avis era el departamento Claro. informático, ¿no? Porque era una empresa de finanzas. ¿No? Con lo cual, somos nosotros los que tenemos que adaptar ese discurso. Vale, nos quedan pocos minutos. Una curiosidad, comentabas, Juan, he estado recuperando el dato, hablabas del data governance, ¿no? Y de la prioridad, y recuperaba el dato de la encuesta, el 78% de los directores de finanzas que han respondido a la encuesta establecen el data governance como uno de las habilidades clave y de las áreas de inversión en los próximos 5 años. El 78% en el caso de las compañías que sobresalen de la media. Los que están por debajo de la media, aún así el dato sigue siendo altísimo. Un 63% lo consideran un área prioritaria en los próximos 5 años, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente vemos que esto se está trasladando en los casos. Yo particularmente, Joaquín, estoy dando ahora un curso de ciencia de datos, claro, recordando historias de estadística, econometrías, etcétera. Claro. O sea que, fíjate, si le damos importancia en finanzas. Claro. Pues oye, mira, en un par de minutos más antes de pasar a las preguntas, bueno, uno de los temas del titular es el cambio generacional, ¿no? Un poco lo que me gustaría es, en vuestra experiencia, que nos contarais cómo veis que se va a producir este cambio, ¿no? Quiero decir, al final hoy estamos viendo que empiezan a aflorar una serie de habilidades que van a ser necesarias. Acabamos de hablar de gobierno del dato, hemos hablado también de contar estas historias, ¿no? Alrededor de los números. Alberto, muy claro tu ejemplo, ¿no? De cómo cuento
mi producto, mi proyecto a un inversor para buscar financiación o cómo lo cuento, ¿no? Este storytelling. Hemos hablado de resiliencia, hemos hablado, ¿no?, de varios, ¿no? Entonces, ¿cómo veis que vuestras compañías o incluso vuestra propia experiencia y opinión, cómo vamos a mover este conjunto de habilidades? Hoy tenemos unas, empezamos a ver que empiezan a aflorar nuevas necesidades. Dentro de 5 años, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo nos movemos ahí? ¿Cómo lo estáis viendo esto vosotros? Yo, en nuestro caso, y quitando lo evidente de traer personas con esos perfiles y yendo al título del webinar, el cambio generacional, la plantilla que existe en la compañía, pues yo veo dos perfiles. Uno, el que sí que quiere adaptarse, y otro el que por capacidad o por gusto o por decisión propia no quiere. Entonces, ahí influye mucho la empresa y lo que quiera aportar en conceptos de formación es, oye, yo quiero que mi plantilla se transforme, pero tengo que darle armas para que se transforme y luego ver quién quiere transformarse. Lo que os acabo de decir, ofrecieron un curso de ciencia de datos y, oye, yo fui el primero que se apuntó porque estoy viendo que cada vez es más relevante. Pero hay muchas otras personas que ofreciéndole el curso, pues decidió no hacerlo, teniéndolo disponible. O sea, que no solamente tiene que ver con que la empresa quiera que su plantilla realice ese cambio, sino que la propia persona también quiere hacerlo. Y bueno, esa mezcla creo que entre plantilla y empresa es muy importante. Alberto, ¿en tu caso? Sí, en mi caso, muy rápido, yo creo que en la propia industria donde estamos nos lo pone muy fácil, ¿no? Nos lo pone muy fácil porque el que va a trabajar a una startup, pues ya presupone, ya presupone toda esa adaptabilidad y sobre todo el que va a estar en continuo cambio y va a tener que estar aprendiendo, con lo cual probablemente pues si mi cambio hubiera sido la inversa, ¿no? Me hubiera ido a banca de inversión, pues las cosas no cambian tanto. Es decir, pueden haber nuevas teorías, pero en fin, no hay una evolución tan rápida. Sí que es verdad que tenemos la suerte de que la gente que viene ya entiende que eso sucede y por tanto que va a tener que estar continuamente pues aprendiendo y cambiando. Vale, pues nada, mira, os comparto una también de aquí de la encuesta, un par de hilos sobre esto. Mira, las dos razones o los dos principales impedimentos que están viendo las compañías, los directores financieros para que se produzca este cambio, ¿no?, de las habilidades tienen que ver, primero, internamente con las capacidades presupuestarias de la empresa, ¿no?, de poder invertir en todas las acciones necesarias para poner en marcha las acciones de entrenamiento, de formación, etcétera. Y el segundo tiene que ver, Juan, con lo que tú has comentado, con la resistencia de las propias personas para de alguna forma afrontar este cambio. Y en general, como porcentaje, el 71% de los directores financieros consideran que el cambio, por así decirlo, de habilidades, la evolución va a venir por un reentrenamiento, ¿no?, de los empleados que actualmente forman la plantilla, ¿no? Y que el resto sí que, lo que hablábamos al principio, ¿no?, esos nuevos perfiles que estamos buscando muchas veces recién titulados o con poca experiencia, que son perfiles pues que ya son nativos digitales, pues ya vienen con muchas de esas habilidades que los que ya, me incluyo ahí, estamos en otra generación, pues tenemos que desarrollar mediante otros medios, ¿no? Entonces, pues bueno, si os parece, estamos a 2 minutos de la hora. A mí me ha resultado súper interesante la conversación. Espero que a los asistentes que se han conectado también. Miguel Ángel, tenemos algunos minutos para algunas preguntas, si las hubiera. Muy bien, pues sí, os voy a trasladar alguna pregunta. Una de ellas es que con todo el cambio que se está produciendo y digamos, la responsabilidad transversal del CFO, que si se necesitan mayores conocimientos transversales. Y apunto al mismo tiempo, porque no ha salido nada en referencia al tema de la ciberseguridad. Con respecto a los financieros, el papel que tienen que jugar con respecto a este punto de ciberseguridad. No dice a quién va dirigida, con lo cual podéis contestar cualquiera de los tres, ¿eh? Si se exigen mayores conocimientos transversales al CFO y cómo se relaciona esto con el tema de ciberseguridad.
Yo en cuanto a los en nuestro conocimientos caso, basales... Ah, perdón, Alberto. No. Bueno, y en nuestro caso, por supuesto, porque por el nuevo, o sea, si ya debíamos tener conocimiento a nivel de reglamento de protección de datos, ¿no? A nivel de los cambios legislativos, pues ahora estamos implementando la ISO 27001, pues estamos también con el tema de SOC para ciberseguridad. Y no es que tengamos que resolverlo nosotros directamente porque hay un departamento de sistemas, tengo una persona de legal, pero sí que debemos conocerlo, sí que debemos tocarlo. Es decir, no nos puede sonar a chino lo que nos estén hablando, ¿no? Porque sí que hay temas que, en fin, que van a tocar al departamento financiero, las estimaciones, etcétera, ¿no? Por lo cual es absolutamente necesario tener conocimiento, ¿no? El más clásico es el conocimiento legal o fiscal, ¿no? Pero aparte de eso, pues hay muchos otros. Pero ya no solo, Alberto, a nivel de CFO, yo creo que es un tema ya de compañía. Con todas las nuevas tecnologías, estés en el sector que seas o en la empresa en la que estés, no solamente tiene que ser el CFO, tienen que ser todos los habitantes de la compañía. Y la compañía yo creo que sí que debe hacer el esfuerzo en hacer conocer todo ese ámbito. Y yo no me refiero solamente a ciberseguridad, me refiero también a nivel de compliance. Has hablado del LOPD, pero vamos, todo lo que abarca el compliance, la protección de datos, la ciberseguridad, los protocolos anticorrupción, los protocolos anticompetencia, creo que sí que es importante por abarcar más el que no solamente lo conozca el CFO, sino hacerlo extensivo a toda la compañía. Sí, tal y como has comentado, Juan, efectivamente también había algo relacionado que se hablaba sobre la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial parece que va a ser el motor que va a pegar un cambio más grande en lo que se refiere desde el punto de vista cualitativo a la función de finanzas, ¿no? Y también estaba relacionado con esto, ¿no? Que hasta qué punto un CFO tiene que tener conocimientos en lo que se refiere a tema de inteligencia artificial, de cara a la transformación que puede provocar esto en el área de finanzas, lógicamente. Yo creo que en el tema de la inteligencia artificial, de la que yo conozco, voy a decir lo que puedas saber de divulgación o lo interés propio, creo que es algo bastante más profundo. Pero cierto es que cada vez se oye más, cada vez hay más voces y estoy convencido de que en algún momento tendrá un papel importante. En mi caso, el tema de la inteligencia artificial o del machine learning lo utilizamos porque es intrínseco a nuestro, digamos, al propio negocio, ¿no? Y entonces sí que debemos conocerlo para extraer las métricas de ahí, ¿no? Y sobre todo para hacer estimaciones a futuro, ¿no? Para utilizar ese machine learning para poder hacer las estimaciones. Pero en nuestro caso sí que lo utilizamos. Sí, yo creo que quizá con la inteligencia artificial pasa un poco como lo que ocurrió con el blockchain, ¿no? Hace unos años, que es importante saber qué es, saber para qué se puede llegar a utilizar, e indudablemente sin ninguna necesidad de que el CFO llegue a ser un experto en esta materia, que para eso evidentemente pues hay otras personas. Pero sí que es importante saber cuál es el producto que te puede llegar a generar, ¿no? Bueno, y una última pregunta ya para cerrar. Casos de uso, Miguel Ángel, sobre todo. Son quizá lo más importante, lo que más fácil nos resulta a todos los profesionales técnicos para entender las nuevas tecnologías aplicadas a nuestra función, sin lugar a dudas. Bueno, había una última pregunta muy rápida y es que ¿cómo veis vosotros que había afectado el COVID a la versatilidad del director financiero? Yo creo que se ha comentado durante la charla. Esa resiliencia o ese papel que ha adoptado el CFO y la función de finanzas ha sido primordial, vamos, es decir, básico, de tener unos tiempos más dilatados o más holgados a tener que hacerlo todo casi con una inmediatez, vamos a decir, de ya para allá. Con lo cual, pues eso, primordial. Y se ha demostrado, pues eso, como el movimiento que se ha demostrado andando. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Alberto, Juan, Joaquín, indudablemente también a vuestras empresas Workday por patrocinar este evento, a Marfil y a Mau, Grupo Mau,
al Grupo Moa especialmente por la cerveza que nos ofrece. Pero muchas gracias a todos por vuestra participación en el webinar de hoy. Yo creo que si hubiera que destacar algunos aspectos, la verdad es que podríamos volver a repetir la charla, pero bueno, yo creo que ha sido interesante lo que se ha comentado sobre el tema de lo de las métricas inmediatas, lo que se ha hablado sobre el cambio del rol del CFO informador al CFO asesor de negocio, todo lo que se ha comentado sobre el tema de las habilidades de resiliencia, de la capacidad de respuesta, de la adaptación a la regulación y al mercado y de la adaptación a las tecnologías en remoto. Y bueno, pues también por último, pues todo el tema de la resistencia al cambio, que indudablemente hay que luchar. Y como ha comentado Chimo, pues el cambio de habilidades a través del reentrenamiento. Perdonad, es que justo ha entrado una pregunta de última hora que la voy a trasladar más que nada ya para que no se quede aquí colgada. Me dicen, buenos días, me surge la duda de las funciones que se están comentando con las propias funciones del controller financiero y operativo. O sea, entiendo yo que, bueno, cuando estamos hablando del CFO, pues evidentemente depende mucho de los tamaños de las empresas, ¿no? Y de cómo quedan esas funciones, pero bueno, os la traslado a vosotros. Os la vuelvo a repetir, buenos días. Me surge la duda de las funciones que se están comentando con las propias funciones del controller financiero y operativo. Pues mira, yo si quieres doy mi opinión aquí, Miguel Ángel. Para mí es como una extensión de lo que estamos hablando, ¿no? Y quizá es todavía más relevante porque ese controller es el que está el día a día al lado del negocio, ¿no? Y lo que yo he visto en mi trayectoria es que muchas veces ese rol se limita muchas veces a precisamente, como dice el nombre, a controlar, y esa función de control muchas veces desde la perspectiva del negocio no se ve como una labor de valor añadido, ¿no? O sea, controlo cómo está yendo el día a día, controlo cómo estamos ejecutando el presupuesto y controlo que todo está en orden, ¿no? Y justo lo que estamos hablando de compartir información, de entender lo que está pasando en el negocio y tener acceso a esa información y devolverle insights o devolverle de alguna forma valor al negocio es lo que te posiciona no como un controlador, sino como un asesor que además de estar haciendo tu trabajo, ¿no? de asegurar lo que está ocurriendo y de entenderlo, ¿no? Pues también te está posicionando en una situación de devolver, ¿no? y de alguna forma de dar asesoramiento y de pasar a una posición un poco más de generar valor al área en el que estás pues, ejerciendo esa posición, ¿no? Yo lo veo de esta forma y creo que es un aspecto muy importante del cambio del rol, ¿no? Paso de alguna forma de estar monitorizando lo que está pasando, lo que está sucediendo, cómo está evolucionando, a devolver hacia la otra dirección, ¿no? No solo te pido, te controlo, sino que te devuelvo insights y te devuelvo opiniones e interpretaciones y análisis de cosas que a lo mejor tú no has visto sencillamente porque tus habilidades están en otro sitio, ¿no? En otra parte del negocio. Yo lo veo de esa forma, lo veo como algo muy, muy interesante donde enfocarse, como transformación y como evolución. Sí, sin lugar a dudas, además, todo el tema de la transformación digital está afectando a todas las áreas y el Intelligent Controlling, pues lo que está haciendo también es eso, que el controller ya no mire los datos solo hacia detrás y esté controlando, sino que además pueda aportar mucha información de cara a futuro. O sea, al final, el controller no deja de ser quizá el que tiene más experiencia en todo lo que es el tratamiento de los datos que tanta importancia están cogiendo ahora. Correcto. Muy bien, bueno, oye, pues nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero espero que haya resultado muy interesante para todos. Os agradecemos sobre todo a la audiencia el haber estado con nosotros en el día de hoy y os esperamos en el webinar de la semana que viene, que además, en la semana que viene, además de tener un webinar, tenemos el foro anual precisamente de la Comisión de Control de Gestión, con lo cual os esperamos tanto el martes en el webinar como el miércoles en el foro anual. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Chao. luego. Hasta luego. Chao. Adiós.